Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, soy Luis Ramírez, esto es Mundo Inmobiliario. Le doy la bienvenida a este primer programa que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y también para varias ciudades de la Unión Americana. Le cuento que este es el primer programa que transmitimos en esta casa, El Heraldo, en más de 22 radiodifusoras, le decía yo, en todo el país y algunas fuera del país. De verdad que encantado de estar con ustedes. Hoy en este primer programa, esta noche de jueves, aquí estaremos en punto de las 10 de la noche, primer programa en esta casa, pero este programa ya lo teníamos llevamos 4 años ya transmitiendo Mundo Inmobiliario en este horario, en la radio y en plataformas digitales para toda la República Mexicana, un programa dedicado justamente a personas que están dentro del sector inmobiliario, que quieren aprender más, pero también a personas que quieren invertir, que quieren descubrir este apasionante mundo inmobiliario en el que justamente hay oportunidades hoy, en este momento, oportunidades de compra, oportunidades de inversión y oportunidades de que usted tenga rentabilidades extraordinarias. De todo eso hablamos en esta emisión. Insisto, aquí todos los jueves en punto de las 10 de la noche y los sábados también estaremos en esta emisión con el programa Vive de las Rentas en punto de las 4 de la tarde. Lo invito a que nos acompañe y a que se entere de cómo hacer inversiones y sobre todo de todas las noticias también del mundo inmobiliario. Y le cuento que en unos momentos más aquí en Mundo Inmobiliario estaré conversando con María José Fernández, directora general de la ADI, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Estaremos hablando justamente de cómo está la situación de los desarrolladores, la situación del país en el sentido de la reapertura que se está pidiendo urgente para las oficinas, los centros comerciales. Y bueno, también estaré conversando con Yamal Chamón, socio director de Scala. Usted que hace proyectos inmobiliarios tiene que entender la importancia del project management porque evidentemente le puede ahorrar montos significativos, porcentajes del 10, del 20%, pero sobre todo puede depender de ello el éxito del proyecto. Y es que cómo se traslada el project management justamente al sector inmobiliario, de eso vamos a estar hablando. También estaré hablando en este programa con mucho gusto con Juan Ignacio Rodríguez Barrera, director general de MAC Arquitectos Consultores, un arquitecto un despacho de los más exitosos proyectos en México, en República Dominicana, el primer hotel de Cancún y cientos de proyectos más, megaproyectos que se han construido en México. Hablaremos de ello y de cómo justamente la pandemia ha cambiado la forma de construir y de hacer negocios. También estaré hablando con Yuri Sagorín, presidente de la Canadevi, la Cámara Nacional de Vivienda del Valle de México. Hablaremos de cómo está y cuáles son las previsiones del sector y para el sector inmobiliario en el Valle de México. Y también estaré conversando con Antonio Alejandro González, quien es cofundador de Fibra Spy. Escuche ustedes entrevistas al final del programa, muy interesante, justo porque es creador de esta Fibra Spy que le permite hacer un análisis de todas las fibras, estos fideicomisos de inversión en bienes raíces y, por supuesto, también autor del libro Cómo invertir en fibras. Interesantes todas las entrevistas en este programa. Acompáñenos y siempre puede usted escuchar el podcast en nuestras redes sociales y en plataformas digitales. Sígame en Luis Ramírez Mundo Inmobiliario y también lo invito a que pueda usted entender cómo hacer negocios, cómo vivir de las rentas. Visite mi página vivedelasrentas.com y entre un masterclass sin costo. Entre ahora a vivedelasrentas.com y acompáñeme la siguiente hora. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista. Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros María José Fernández, directora general de la ADI, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. María José, gracias por conversar con nosotros. Pues sin duda se ha acentuado la crisis económica por la pandemia. 2021, pues un año complicado. Sin embargo, lo ha sido, hay que decirlo, desde años anteriores. La ADI, recuerdo que por cierto ya se avecina la época o los meses en los que hacen su asamblea anual y pues siempre anuncian montos y nuevas inversiones. Los últimos 2 años o incluso 3 no ha sido así por la coyuntura, obviamente el cambio de gobierno que se dio, pero bueno, ahora la crisis por la pandemia ha acentuado justamente
que no haya tantas inversiones. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es el balance? Hola Luis, un gusto estar con ustedes como siempre. Pues déjame comentarte que el sector inmobiliario está pasando por uno de los peores momentos de su historia. Estamos arrastrando más de 2 años de una tendencia negativa que se ha visto muy agudizada por el efecto de la pandemia. Nada más para darte algunos datos de la importancia del sector inmobiliario. En el 2019, nuestra industria, en cuanto a obras de edificación y servicios inmobiliarios, aportamos más de 158,000 millones de pesos nada más en la recaudación de IVA, ISR y el IEPES. La recaudación total por el impuesto sobre la adquisición de inmuebles, lo que es el ISAI, que es un impuesto local, en los estados fue de más de 14,000 millones de pesos. Y a nivel municipal, el sector inmobiliario aportó aproximadamente 29,000 millones de pesos en recaudación del predial. Esta aportación total que te estoy mencionando es de 202,000 millones de pesos, nada más para dar una idea de la importancia que tiene nuestro sector en la generación de empleos y en el crecimiento económico a nivel nacional. Y en la recaudación de impuestos, por supuesto, locales, estatales y federales, porque cada vez que se hace una operación también inmobiliaria, pues los federales, hablo del impuesto sobre la renta, por ejemplo, claro que se causan, o el IVA. Así es. En este último año de pandemia hemos tenido efectos muy negativos en lo que es en el cierre de oficinas, que como sabes, el cierre de oficinas pues afecta a los comercios, a los restaurantes, a los hoteles, hasta el comercio informal tiene una afectación muy importante y por supuesto en los empleos, que nosotros pensamos que tenemos una afectación en más de 230,000 empleos, nada más por el cierre de oficinas. Este cierre, por cierto, se ve que pronto, ¿cuál es el balance? Se ve que pronto podría abrir. Ya hay que recordar que la ADI cuenta con agremiados, los 80 desarrolladores más importantes del país son agremiados de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Y bueno, pues han hecho un trabajo en conjunto con la ANTAD y el gobierno de la Ciudad de México para aplicar pruebas de COVID en los centros comerciales de algunos de los socios de la ADI, pero también lo aplicarían en las oficinas, porque ustedes están pidiendo desde hace, y aquí hemos hablado, por supuesto, contigo, con el presidente de la ADI también, y pues se ha expuesto esta necesidad urgente de volver a las oficinas y a los centros comerciales. Correcto. En varios estados ya nos permitieron la apertura ordenada en las oficinas, evidentemente bajo un protocolo muy estricto de medidas sanitarias para que la gente se sienta segura de regresar y no tener ningún tipo de incidencia de contagio. En la Ciudad de México estamos trabajando con la Secretaría de Economía, con la Agencia Digital y con la Agencia Sanitaria. Ya realizamos un protocolo muy estricto. Ya la Agencia Sanitaria revisó varias de nuestras oficinas para que vean que contamos con los sistemas de aire acondicionado adecuados para que la gente se sienta segura de regresar. Y esperamos que ya dentro de poco podamos regresar de forma escalonada con porcentajes de empleados que puedan ir regresando para reactivar la economía. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en el caso de hoteles en la Ciudad de México, hoteles que están más enfocados en el área de negocios, pues no han podido regresar por esto mismo de que las oficinas no han abierto, lo mismo el impacto. No hay demanda, ¿no? Para estos hoteles, por ejemplo. Así es, lo mismo en restaurantes, en comercios, como te mencionaba, hasta en el mismo comercio informal, es drástico el efecto que ha tenido no poder regresar a las oficinas y pues increíble, pero ya pasó un año en que estamos cerrados. Hay oficinas que están pasando por momentos muy complicados y esto podría tener efectos muy negativos en la industria si seguimos cerrados. Por un lado, si siguen cerrados, por otro lado, pues también hay muy pocas nuevas construcciones. Al gobierno se le olvida que el sector inmobiliario pues impacta en 48 ramas de la economía y en el 16% del PIB, del Producto Interno Bruto,
¿cuál ha sido el balance de esta pues negociación con las autoridades? No solo para la reapertura, sino pues viendo la necesidad, porque hay que recordar que seguimos teniendo un déficit, por ejemplo, de vivienda, ¿no? Así es. Digo, esto que mencionas de la oficina es muy importante porque ese flujo que reciben los proyectos de oficinas es el flujo que se utiliza para inversión de nuevos proyectos. Como sabes, también el mercado de vivienda ha estado muy castigado. Proyectos de vivienda, pues ahorita está detenido. Entonces, sí es muy importante que la autoridad vea que ya es el momento adecuado para programar una apertura escalonada. También quisiera mencionar esto que mencionaste sobre las pruebas que están realizando en los centros comerciales. Los centros comerciales abrimos también con un 20% de aforo únicamente, también con medidas sanitarias muy estrictas. Afortunadamente, esto ha ayudado para que no se sigan perdiendo empleos en los centros comerciales. Y estamos trabajando con la ANTAD y con las farmacias y con la Agencia Sanitaria y la SEDECO de la Ciudad de México para llevar a cabo pruebas de forma gratuita en los centros comerciales. Esto, la verdad que ha estado muy bien coordinado. Afortunadamente, la incidencia de casos positivos ha sido mínima. Entonces, esto también ayuda para que la gente de forma gratuita se entere si va a regresar a la oficina, que se sienta segura de que ya todo el mundo se hizo las pruebas y que no va a tener ningún costo para ellos. ¿Es requisito para entrar a un centro comercial o realmente es un apoyo al público que quiera saber si está enfermo? Es un apoyo, o sea, para regresar al centro comercial es necesario hacer el registro QR, obviamente portar tapabocas, tomarse la temperatura, pasar por los tapetes sanitarios, no ir varios miembros de la familia, sino en la medida de lo posible ir nada más un miembro de la familia. Ya lo indispensable. Por supuesto, podemos encontrar todos estos datos. En 30 segundos te quisiera preguntar, María José, ¿cuáles son las preocupaciones de los socios de la ADI? Pues poder tener una relación muy cercana con las autoridades locales para poder los inmobiliarios. Ahora la CEDUBI nos puso una mesa de trabajo para revisar con otras instancias de gobierno como son SACMEX, CEDUBI, CEDEMA, para revisar los proyectos de los socios y que puedan revisarse de forma semanal para poder reactivar la economía, Luis, porque es muy importante todos estos proyectos que han estado detenidos durante tanto tiempo, que se puedan reactivar y poder echar otra vez la economía a andar en la ciudad, por ejemplo. ¿En 2021 sucederá la reactivación? Parece ser que sí, el diálogo cada vez es más cercano y esperemos que así sea. Esperemos que así sea. Muchas gracias, María José Fernández, directora general de la ADI, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti, Luis, con mucho gusto. Gracias. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. Editorial. Vamos a mi comentario editorial esta noche jueves aquí en Mundo Inmobiliario. Y bueno, le quiero contar que pues ya se cumple un año del confinamiento, un año en el que en la mayoría de la República Mexicana pues ha cambiado el semáforo famoso epidemiológico, en el que la mayoría de los estados pues están digamos que con una apertura o reapertura, y pues ya también se ha anunciado la reapertura en algunos otros lares de nuestro planeta, obviamente porque tienen una diferencia en cuanto a las vacunas. Sin embargo, en México pues hay una urgencia de abrir, hay una urgencia por un lado de las personas que han estado guardadas un año y que ya pues quieren viajar, quieren moverse. Por supuesto que esto activaría la economía tremendamente. Hay diferencia de opiniones
en cuanto a si se debe hacer o no. Por supuesto, están muriendo muchos negocios, hoteles, el turismo incentivaría y activaría esto. Vamos a hablar en un momento más con la con la directora, más bien de la ADI, de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, con el presidente de la Canadevi del Valle de México, porque pues vienen pidiéndole al gobierno de todas las entidades que ya se permita la apertura de centros comerciales y de oficinas. De centros comerciales prácticamente está hecho, con aforos, dependiendo la entidad, diferentes, pero creo que los empresarios también preocupados por hacerlo de forma segura, por cumplir con todas las medidas de sanidad, y creo que si los empresarios están preocupados, también debería estarlo el gobierno, y deberíamos estar también las personas, la población, deberíamos tener esa responsabilidad de portar cubrebocas, de asistir y de salir solo a lo indispensable. Pero bueno, la ANTAD, esta asociación que justo agrupa a todas estas tiendas departamentales, pues se ha puesto la camiseta para tener una reapertura ordenada. Ofrecen pruebas gratis en los centros comerciales. Estaremos hablando más adelante de ello con la directora general de la ADI. Y bueno, creo que pues evalúe usted. Estamos en un momento en el que se acerca pues un periodo vacacional, la tasa de contagios bajando, pero puede sí activar la economía, pero también puede activar otra ola de contagios. Así que pues bueno, creo que sí es importante la reapertura, siempre que fuera ordenada y siempre que fuera con responsabilidad, pero creo que no hay duda de que pues se requiere tener esta, insisto, reapertura ordenada y pues bueno, habrá que ser responsables. Soné repetitivo, pero creo que es importante destacarlo. Depende no solo de la autoridad y de la iniciativa privada, sino también de usted y de todos los que salimos a la calle. Hasta aquí mi comentario editorial. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario. Hasta aquí mi comentario editorial y bueno, déjeme decirle que estoy emocionado porque vamos por el segundo entrenamiento, Reinicio 100. Estaré compartiendo personalmente 2 días, todo el sábado, todo el domingo. Estaré este 20 y 21 de marzo, 2 días en los que justamente usted forjará su camino para obtener su libertad financiera a través de estas técnicas. Y luego viene el 27 y 28 de marzo también la academia con este reto, la academia vivelasrentas.com, con este reto en el que lo vamos a llevar de la mano para que en 90 días haga su primer negocio, para que en 90 días compre su primer inmueble, para que en 90 días pueda usted estar justamente viviendo de lasrentas.com. Mándeme un mensaje y entre a una masterclass sin costo para que sepa de qué le estamos hablando, y también pídame informes. Tiene que mandar ahora un WhatsApp con mucho gusto al 55 11 21 84 21, y a quien mande un WhatsApp le vamos a dar esta sesión de masterclass, una beca del 75% para el entrenamiento Reinicio 100, una beca de 20% para el de la academia, usted elija, pero sobre todo le voy a dar también sin costo por asistir al entrenamiento y a la masterclass uno de mis libros que se llama ¿Dónde y cómo invertir durante y después de la pandemia? Se lo vamos a mandar a vuelta de mensaje. Solamente mande un mensaje a este número de WhatsApp, ahora se lo digo, pero también le pido que entre a nuestras redes sociales. Me encuentra como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, en todas las redes sociales, y el número de WhatsApp, se lo digo, 55 11 21 84 21. Entre a la Academia Vive las Rentas para que vivan las rentas, rentabilidades del 10%. Hablaremos de cómo hacer dinero sin dinero. Hablaremos en el entrenamiento del 2021 de remates hipotecarios, de cómo hacer flipping, compra, repara y vende. Y bueno, de verdad, muchas técnicas que están probadas y comprobadas con el ánimo de que usted empiece su carrera en este apasionante mundo inmobiliario, donde puede hacer dinero, si tiene para invertir, hacerlo mucho de forma más ordenada y potenciar sobre todo los porcentajes, pero también se puede aprender a hacer proyectos sin dinero. Escríbame a mis redes sociales, Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, o al 55 11 21 84 21. Me dará gusto compartir con usted. Continuamos aquí en el programa. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista. Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Juan Ignacio Rodríguez Barrera, director general de MAC Arquitectos Consultores. Querido Juan Ignacio, gracias por conversar con nosotros. Tienen pues amplia experiencia, más de 500 proyectos han participado, proyectos inmobiliarios en México, en Latinoamérica, por supuesto muy enfocados
malls, a los shopping centers, a estos centros comerciales que pues tuvieron pues un parón, digámoslo así, ¿no? Como se dice en el fútbol, un paradón respecto al número de proyectos que se han hecho por la pandemia. Así es. Esta pandemia ha afectado desde luego a todos los sectores y creo que al inmobiliario, particularmente al de los centros comerciales, más, debido a los cierres que ha habido ya durante varios meses del año pasado y el principio de este, ¿no? Pues terrible, la verdad es que entiendo que muchos centros comerciales que ya están operando, pues obviamente tuvieron pues ya lo decía yo, un paradón, pero también muchos proyectos que estaban en construcción, pues se han seguido construyendo la mayoría, pero los que ya estaban empezados, ¿no? La mayoría de los que estaban solo en proyecto y no se habían iniciado, pues siguen sin iniciarse, ¿así es? Así es, más o menos 30 centros comerciales que se habían programado para concluir y abrir en 2020 se han diferido, pues al menos para el 2021. Mucho de ello tiene que ver con los meses en los que tampoco pudieron continuar la construcción y dado que los centros comerciales normalmente se abren hacia el último trimestre del año, ¿no? Para aprovechar la época de Navidad, pues eso los obligó a diferir desde luego la apertura. Después ya por otras decisiones más económicas también se han diferido o alentado las construcciones y esperamos que este año abran pues al menos los 30 que se quedaron pendientes el año pasado. En 2008, fíjate que sucedió algo muy similar. La crisis económica que afectó todo el sector inmobiliario no se vio reflejada sino hasta el 2010, porque la mayor parte de los centros comerciales son edificios grandes que toman tiempo en construirse, que una vez iniciados, pues ya no los puedes parar, y el efecto realmente se vio un par de años después, y yo creo que en esta ocasión vamos a ver lo mismo. En 2021 vamos a ver la apertura de muchos centros comerciales, pero en 2022 es cuando realmente se va a sentir cuál fue el freno real de nuevos proyectos que no se iniciaron, ¿no? Por supuesto que el motivo principal de pues de que se hayan detenido esos proyectos y sobre todo que no se hayan presentado nuevos, porque hay que decir que en 2020 pues no ha habido ningún proyecto nuevo presentado, al menos que yo tenga el dato. Si tú lo tienes, confírmame, pero bueno, no solo no se han presentado proyectos nuevos, sino que pues también ha cambiado la forma en la que las personas compran. Por supuesto, la pandemia ha hecho que se incentive el comercio electrónico. En el mundo ya había una tendencia en ese sentido, sin embargo, pues se hablaba de que tardaría muchos años y sobre todo en un país como el nuestro, México, en el que pues difícilmente la gente adoptaría esta forma de comprar. Sin embargo, pues el futuro nos alcanzó y nos alcanzó anticipadamente. ¿Cuál es la previsión? ¿Tienes tú algún dato, sobre todo la percepción de los inversionistas en estos denominados malls o centros comerciales? ¿Prevén a lo mejor tener un área justo para pick-up de mercancía o recoger mercancías que se hayan adquirido de manera electrónica? Sí hay desarrolladores que están considerando y están platicando con los principales, vamos a llamarles retailers electrónicos, tener centros de pick-up, tener lockers de estos que ya funcionan en muchos lugares dentro del centro comercial. En lo particular, yo creo que el concepto de last mile, es decir, el poder llegar de un gran centro de distribución a pequeños centros de distribución más cercanos a la gente, pues se puede resolver comerciales, ¿no? Se puede resolver muy bien en los centros comerciales y ahí es donde puedes lograr una sinergia entre ambos segmentos, ¿no? En esta omnicanalidad en donde puedes entregar producto tanto de comerciantes que no estén dentro del centro comercial como de las marcas que están ahí, que desde el mismo local o aprovechando ya su propia logística pueden entregar en estos pick-up centers, ¿no? Y eso incrementará la afluencia de la gente. Y en cuanto al incremento de las ventas, desde luego que fue muy importante. Como dices, es algo que viene pasando desde hace mucho tiempo, no es un resultado de la pandemia. Sí se aceleró la compra en línea, pero también te puedo decir que a partir del primer cierre, ¿no? Ese mayo, abril, junio, que cerraron los centros comerciales, en julio que volvieron a abrir,
la visita de centros de comercio electrónico también disminuyó. La gente volvió a visitar los centros comerciales. La afluencia en promedio hacia diciembre llegó, antes de que volvieran a cerrar en la mayoría de los estados, la afluencia llegó casi al 75% del flujo que tenían en 2019. Y las ventas de la ANTAD, que es la principal organización de comerciantes en México, se ve cómo crecieron de manera paralela a esa afluencia, ¿no? Entonces, yo creo que una vez que pasemos todo este trauma del COVID y el cierre, la gente va a volver al centro comercial y va a volver a comprar, ahora sí, en un sistema dual en donde mucho de lo que se consume va a ser vía electrónica. Extraordinario, Juan Ignacio. Y bueno, por supuesto, la pandemia también cambió la forma en la que se construyen los centros comerciales, o al menos la cambiará, si bien la tendencia a espacios más abiertos ya era una realidad en nuestro país y en el mundo, pues bueno, creo que es una tendencia que se aplicará de manera permanente, ¿así lo ves? Centros comerciales con espacios abiertos. Yo creo y espero que así sea, porque independientemente de que pienso que la gente va a volver porque quiere volver al centro comercial, tenemos que darle la seguridad de que el espacio que visite es un espacio sano, limpio, con aire puro, con iluminación natural, no solamente por términos de la pandemia, sino por todo este concepto de sustentabilidad y de una vida más saludable. El centro comercial tiene que adaptar esa tendencia. Y la experiencia de visita tiene que ser la que haga que la gente regrese al centro comercial, ¿no? Tanto en el espacio como en el entretenimiento, la atención al cliente, el servicio, etcétera. ¿Concluirías, querido Juan Ignacio, que entonces los centros comerciales van a revivir? Yo creo que van a revivir. Por supuesto que esto, como en todos los demás sectores, crea un parteaguas en donde se terminan de concretar muchas de las tendencias que ya venían sucediendo, se aceleran o se vuelven mucho más importantes. Y yo sí creo que la gente va a volver a los centros comerciales, como lo vimos pues, en los últimos meses de 2020. Y seguramente pues ya afirmábamos que no ha habido ninguna presentación de proyectos nuevos, pero supongo que ya habrás tenido acercamiento con algún empresario, con algún desarrollador dedicado a hacer centros comerciales y seguramente ya han tenido alguna conversación respecto a cómo serán los nuevos. ¿Qué es lo que están pidiendo? Pues mira, vamos a tomar otro tema que es el que los está frenando. No es solamente el interés del desarrollador de hacer nuevos centros comerciales, sino el interés de los comerciantes de abrir nuevas tiendas. Eso también está frenado. Mucho del comercio en México siguen siendo pequeños comerciantes, aunque parecieran ser muy grandes, y su estructura de análisis y de planeación, pues depende de las ventas que están obteniendo al momento. Entonces, dadas las circunstancias, obviamente las ventas de todos han disminuido, y mientras no se recuperen y haya una constante en esas ventas, yo creo que los retailers no tienen una gran proyección para crecer, y con eso el freno de nuevos proyectos de centros comerciales pues va de la mano. Pues por lo menos para 2022 esperemos ya ver alguna cosa, o 2023 seguramente, depende de cómo vaya reestructurándose la economía. Gracias Juan Ignacio Rodríguez Barrera, director general de MAC Arquitectos y Consultores. Gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario. Gracias a ti, Luis, con mucho gusto. Al contrario, nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario. Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Twitter, @Luis Ramírez MI. Instagram, @Luis Ramírez 9996. Y en www.mundoinmobiliario.tv. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista. Se encuentra con nosotros Yuri Zagorín, presidente de la Canadevi del Valle de México. La Canadevi, la Cámara Nacional de Vivienda. Mi querido Yuri, gracias por conversar con nosotros.
Quiero preguntarte, bueno, pues acerca de varios temas. Uno de ellos es, pues, ¿por qué está y sigue tan detenida la construcción en ciudades como el Valle de México? Este programa, como sabes, se transmite a toda la República Mexicana. Sin embargo, pues el centro de México, la Ciudad de México, es justamente pues un motor importante de la economía y a su vez, irónicamente, la construcción es otro motor de la economía. Sin embargo, sigue sin haber construcciones nuevas. ¿Por qué? Bueno, yo lo explicaría desde dos perspectivas, desde la oferta y desde la demanda. Por un lado, generar nuevos proyectos ha resultado, es complicado. Primero, es un proceso complicado, es una maquinaria compleja con muchas partes que al detenerla es muy difícil volverla a arrancar. Ahí vamos, le estamos arrancando. Estamos trabajando de la mano con autoridades o en una acción interdisciplinaria e interinstitucional para poder arrancar los proyectos que tienen potencial y factibilidad para arrancarse ya, por un lado, ¿no? Ahí como desde el punto de vista desarrollador. Pero el desarrollador tampoco quiere quedarse con un inventario. Entonces necesitamos generar condiciones de certidumbre de mercado para que reciban estas nuevas viviendas. Entonces, certidumbre de políticas públicas. Exactamente. Entonces, eso le estamos haciendo a su vez con dos estrategias. Primero, impulsar la vivienda asequible, los programas del PREVIT, que es la norma de trabajadores, la norma M6, a través de Servimet, y la vivienda asequible. Ese es por un lado. Y por otro lado, también estamos platicando de la mano Canadevi, ADI, Sedubi, Finanzas, en medidas para impulsar la demanda, el mercado. Ejemplo, hicimos una propuesta en el cual estábamos trasladando el impuesto sobre la renta que se genera al vender una propiedad por un año, para que si tú vendes tu propiedad, tengas un año para comprar otra propiedad. Y de esa forma incentivar y hacer que se mueva esta maquinaria. Pues, como ves, somos muchos los involucrados y tenemos que echarle ganas por todas partes. Es una muy buena propuesta, mi querido Yuri. Sin embargo, por ahí hay algunos datos, data que apunta a que al contrario, hace falta vivienda en la Ciudad de México, no en todos los rubros, pero sí por lo menos vivienda económica. Me refiero a la vivienda denominada de interés social y vivienda pues de interés medio, medio bajo, por supuesto todo lo que sea de 700,000 pesos hasta 2 millones, y hace falta y hay muy buena absorción. O sea, el desarrollador que construye ese tipo de vivienda, pues se le termina el inventario. Entonces hablas de la oferta y la demanda. Yo creo que estos números son claros en que sí hay demanda de este tipo de vivienda, y justo ustedes en la Canadevi acaban de estar en la reunión plenaria con el secretario de Desarrollo Urbano, con Carlos Ulloa. Hubo compromiso justo de incentivar esto, porque tiene que haber un equilibrio, siempre lo hemos dicho, ¿no? Sector gobierno, iniciativa privada. ¿Cuál es el acuerdo? Perdón, Luis, tienes toda la razón. Hay una demanda, hay un mercado para esa vivienda asequible que va de 700 a 1.600.000, que es lo que en este momento son los valores de la norma 26. Estamos empujando también esa vivienda. Yo me refería a un mercado sí, claro, residencial plus que se ha frenado como inversión, digamos, total. Pero la demanda para la vivienda asequible es grande, es importante. Todavía no hemos podido poner en marcha estos programas. También estamos trabajando de la mano con el Instituto de Planeación y con Servimet para poder hacer que estas buenas intenciones se traduzcan en ladrillos, puertas, ventanas. ¿Cuáles son los retos de respecto a acuerdos a llegar con las autoridades? Mira, son detalles, pero muy importantes. Cuando hablas de una vivienda topada en el valor, bueno, para empezar es un problema económico, ¿no?
Cualquier detalle, por ejemplo, hay una discrepancia entre el valor de la vivienda, si está definido por UMAS o por salarios mínimos. Y esa diferencia de definición hace que un proyecto sea factible o no lo sea. Entonces, pequeñas cosas que estamos dialogando. Y que sea salarios mínimos. Exactamente. Tenemos que llegar a una redacción a donde los inversionistas se sientan tranquilos porque van a meter toda la carne ese asador y que sea... que esté legalmente sustentado, ¿no? Para que el día de mañana no digan, no, pues, porque como sabes, son proyectos que tardan 3, 4 años. Exacto, de eso se habla mucho, Yuri. Obviamente los proyectos inmobiliarios, el proceso de los permisos, luego el de construcción, pues demora por lo menos en el mejor de los casos un par de años, y pues obviamente durante el 2020 prácticamente vimos un descenso de más de la mitad de lo que solía ser, pero no solo estamos hablando del año de la pandemia, estamos hablando desde el cambio de gobierno 2018, 2019, pero sobre todo 2019 y 2020, que bueno, el 2020 la terminó de rematar la pandemia. Entonces digamos que traemos un déficit, que de por sí ya traíamos un déficit, y ahora pues se ha acentuado. En el 2021 pues no ha habido presentación de grandes proyectos. Los socios de la Cámara, en este caso de la Canadevi, Cámara Nacional de Vivienda, ¿tienen ya algún plan para presentar nuevos proyectos? ¿Tendrás algún número? Sí, hicimos una relación de los proyectos que están próximos a comenzar, ¿no? Que requieren de este último impulso. Como sabes, el mecanismo de gestión es complejo. Entonces, reunimos 70 proyectos, más o menos 70, 71, que importaban cerca de 11,000 viviendas. De esos hicimos nosotros mismos una autoselección, porque hay proyectos que tienen problemas de factibilidad de agua. Hay proyectos que están iniciando gestiones de impacto urbano ambiental que tardan 1 año. Hay proyectos que ya tienen eso y pueden iniciar. Bueno, pueden iniciar una vez obtenida la publicitación o la manifestación o lo que requieran. Entonces, de esos logramos, tenemos una relación de 23 proyectos que vamos a analizar en una mesa intersecretarial caso por caso, comenzando el día de mañana, para ver cómo hacemos entre todos para echarlos para adelante. Con apoyo de las autoridades, claro. Sí, a eso estamos hablando, que son cerca de 3,000, 3,500 viviendas, que si todo sale bien tendrían que empezar a construirse en el tercer trimestre del año. Yuri, muchas gracias por conversar con nosotros. Nos quedan 20 segundos, pero te lo tengo que preguntar. 2018, 2019, se hablaba pues de falta de entendimiento de la autoridad respecto del sector inmobiliario y pues permisos y demás. ¿Cuál es el balance en este pues ya primer trimestre de 2021? Hay una muy buena comunicación con las secretarías, con los secretarios, con los directores, y ahora lo que queremos es bajar esa actitud, ese cómo hacemos para que sí salga hasta abajo. Ya. Pues enhorabuena, porque eso será sin duda, pues ese cómo sí se reflejará en esta falta de vivienda, o más bien en que ya no falte tanta vivienda y en que se empiece a reactivar la economía. Gracias, Yuri Sagurín, presidente de la Canadevi, la Cámara Nacional de Vivienda del Valle de México. Te mando un abrazo, Luis. Cuídate. Gracias, igualmente. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario. Creditconsulting.com. Obtén el crédito hipotecario en la mejor tasa. Creditconsulting.com presenta Las breves de Mundo Inmobiliario. Breves, jueves 4 de marzo. Fibra 1 adquiere 18 propiedades de Grupo Galloso por un monto total de 2.192 millones de pesos. Al respecto, André Elman, CEO de la Fibra, mencionó que este portafolio incluye ubicaciones premium, principalmente en la Ciudad de México, y por la naturaleza del negocio del inquilino, significa un flujo constante y creciente.
La desarrolladora de vivienda Vinter recibió el distintivo IT Champions por parte de la Corporación Financiera Internacional para reconocer a la empresa comandada por Sergio Leal como protagonista de la región para impulsar la construcción verde. La desarrolladora ha logrado certificar 5,072 unidades habitacionales con EDGE. De acuerdo con una encuesta realizada por TINSA México a 150 actores del mercado inmobiliario en el país sobre su proyección de ventas para 2021, consideraron que no tendrán variaciones significativas en las ventas con respecto al año 2020. El año pasado, 86% mencionó haber tenido disminución en las ventas. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que la construcción de la línea 0 del Metrobús, que pasará por los carriles laterales del circuito interior, comenzará en 2022 y en la ampliación de las líneas 3, 4 y 5 se invirtieron 2,635.5 millones de pesos. Durante los últimos meses se ha registrado un incremento de 25% en la búsqueda de inmuebles por parte de los mexicanos para mudarse y, de acuerdo con la Moody, resaltó que son al menos 10 millones de mexicanos los que han tenido la intención de cambiar de residencia. Según investigadores de la Universidad Iberoamericana, presentaron una plataforma digital donde se tiene registro de que hasta marzo de 2020 existían 5 estados identificados con el mayor número de megaproyectos, que son Estado de México, Michoacán, Ciudad de México, Oaxaca y Chihuahua. En total hay 332 conflictos socioambientales en el país. Marisela Rodríguez Pereira, presidenta de AMPI Puebla, mencionó que durante los primeros 6 meses de la pandemia, muchos padres de familia seguían pagando las rentas de sus hijos que estudiaban en la entidad. Según cifras, aproximadamente 98% de los estudiantes se han ido por el cierre de escuelas y se tienen contabilizadas 450 universidades. Alsea realizará inversiones por 3,500 millones de pesos en el año 2021 para abrir 50 nuevas sucursales. Alberto Torrado, presidente ejecutivo de Alsea, negocia con el SAT el pago de 3,881 millones de pesos de impuestos por la compra de Vips a Walmart de México en 2014. Fibra Plus anunció que los proyectos de usos mixtos Espacio Condesa y Heredith Acueducto tienen avances significativos en la construcción, por lo que espera concluyan en el segundo semestre y primer semestre del año 2021. Entre los proyectos en planeación están un espacio comercial en Manzanillo, comercial y oficinas en Vidarte Satélite y de oficinas en Ciudad del Carmen. Los acreditados de Foviste que quieran construir vivienda en las zonas rurales indígenas del país pueden inscribir su crédito hipotecario raíces, el cual se debe ejercer bajo la modalidad Construyes tu casa para terreno propio o mancomunado. El acreditado podrá destinar hasta 35% del financiamiento para la compra del predio y 65% para la construcción de vivienda. Con una inversión de 3,300 millones de pesos para impulsar el crecimiento en México, The Home Depot fortalecerá su estrategia de retail, interconectando para robustecer la cadena de suministro a fin de entregar los productos en tienda. Desde finales de febrero de este año iniciaron la aplicación de pruebas rápidas de COVID-19 gratuitas en 10 centros comerciales y 42 farmacias privadas. La colaboración se realiza entre el gobierno de la Ciudad de México, la ANTAD y ADI, y algunos de los centros comerciales son Parque Las Antenas, Parque Tezontle, Parque Vía Vallejo, Galerías Perisur y Centralia Churubusco, entre otros. Jesús Sandoval, director general de RUBA, mencionó que contra todo lo esperado en uno de los años más demoledores para la economía nacional y más difíciles para el sector de la vivienda, la desarrolladora cerró con sus indicadores en positivo. En 2020, 45% de las viviendas escrituradas fueron de interés social y la vivienda media y residencial, con 54% de unidades, representaron 79% de los ingresos. De acuerdo con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, hay 250 destinos en el mundo que han obtenido el sello de viaje seguro. Esto le permite a los viajeros de negocio y placer conocer los destinos que han adoptado los protocolos estandarizados de salud e higiene. La CEDUBI en 2021 enfocará sus esfuerzos en la imagen urbana, barrios originarios, diseño urbano derivado de mitigación e integración urbana y programas de uso, mantenimiento y ampliación del espacio público con metodologías participativas. Y en la nota curiosa de hoy le platico que The Red Sea Project Southern Dunas abrirá sus puertas en 2022 y estará a cargo de la firma Foster & Partners
El hotel estará en el desierto de Arabia Saudita y tendrá 40 villas para aprovechar la vista de cada habitación al desierto. Las áreas comunes estarán protegidas del sol por techos semicirculares en forma de hongo. ¿No le parece extraordinario? Hasta aquí las breves. Creditconsulting.com. Obtén el crédito hipotecario con la mejor tasa. Creditconsulting.com presentó Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Twitter, @Luis Ramírez MI. Instagram, @Luis Ramírez 9996. Y en www.mundoinmobiliario.tv. Consejo Fiscal por Rebeca Godínez, experta en Derecho Fiscal Inmobiliario. ¿Sabías que solo puedes usar el beneficio de exención del impuesto sobre la renta solo una vez cada 3 años? Es decir, se te condona el pago de este impuesto siempre y cuando formalices este acto ante notario en el inmueble que vendas, sea tu casa habitación, y puedas demostrarlo con tu INE, facturas de luz o teléfono fijo, estados de cuentas bancarios o de casas comerciales. Contacta a Rebeca Godínez en rebeca.godinez@lgc.com.mx. Y bueno, ya escuchó usted la cápsula de la maestra Rebeca Godínez, socia directora de Legal Global Consulting. En Legal Global Consulting somos una firma especializada justamente en temas fiscales. Le podemos ayudar a calcular el impuesto sin costo. Tenemos oficinas en toda la República Mexicana, en 20 ciudades. Y también usted, si está rentando su casa, tiene que conocer la protección jurídica de arrendamiento. Es una protección en la que investigamos al inquilino, al fiador, hacemos un contrato perfecto, acudimos a la firma, que también hoy puede ser electrónica, y usted es quien cobra, por supuesto, su renta de manera mensual, pero para el evento de que el inquilino deje pagar, nuestros abogados intervienen y en tiempo récord, el 97% de los casos, antes de 30 días, el inquilino paga o se va, y de esta forma usted asegura su patrimonio. Le invito a que conozca justamente nuestra página web en www.legalglobalconsulting.com y sobre todo que conozca nuestra protección jurídica. Si usted es inmobiliaria, tenemos grandes también alianzas y sobre todo privilegios para sus clientes. Entre usted ahora a www.lgc.com.mx. Vamos a ir ahora a un corte comercial y estamos de vuelta en 2 minutos. Repito la página, www.lgc.com.mx. Continuamos. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez. La entrevista. Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Antonio González Castillo, cofundador de FibraSpy. Mi querido Alejandro, Antonio Alejandro, gracias por conversar con nosotros. Oye, pues interesantísima esta pues aplicación, esta herramienta, yo le llamaría esta startup, que justo permite pues hacer todos los análisis de las fibras. FibraSpy, que me imagino que viene del nombre de espía las fibras, y no espía en mala forma, sino espía analítico, ¿no? Cuéntanos. Sí, totalmente. FibraSpy, fíjate, la idea la empezamos en junio de 2019, mi socio y yo, Alfredo, y la lanzamos en marzo 5 del 2020, justo antes de la pandemia. Ya vamos a cumplir 1 año apenas. Pues están de aniversario aquí en este programa, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Pues ya mero 1 año de que la lanzamos, y se viene una actualización muy pronto, porque sí, obviamente, lanzas un producto y te das cuenta, oye, hay muchas áreas de oportunidad, y pues FibraSpy es el caso también. Y muy pronto vamos a relanzar el producto con nuevas actualizaciones, y lo vamos a seguir relanzando, pero básicamente lo que hace FibraSpy es, como tú lo comentas, es una herramienta para que te ayude a tomar decisiones de inversión con las fibras en específico, porque las fibras tienen unas variables distintas a otro tipo de empresas. Por ejemplo, la utilidad neta en las fibras no es relevante, y sin embargo en Costco, por ejemplo, si quieres analizar Costco, pues sí es relevante la utilidad neta, pero en las fibras no. Entonces sí tienes que saber más o menos del tema para poderlo analizar, ¿no? Y pues lanzar esta plataforma, yo la lancé porque yo me equivoqué al invertir en fibras. Me elegí 3 fibras más bien, donde perdí dinero. Entonces dije, a ver, ¿cómo puedo pues tomar mejores decisiones de inversión? Y pues se nos ocurrió el producto. En mi caso, a mí se me ocurrió, y tengo mi amigo socio, que es el programador, que me apoyó. Y lanzamos el producto para, a ver, estas variables que me dicen para poder tomar decisiones adecuadas. Y por eso ahorita hay muchas variables en la plataforma.
Entonces queremos refinarlo, hacerlo más, a ver, estas son las variables más importantes y listo, ¿no? Porque pues FibraSpy no es como un Datos o un Solili, esos son más de reportes de mercado, ¿no? De la ocupación, absorción bruta. No, aquí es, a ver, ¿vas a meterle lana sí o no a las fibras? Entonces, ahí más profundo entonces, ¿no? Para aquel inversionista que tiene duda, y es que como cuando vas a una casa de bolsa, ¿no? Pues vas con el analista y el analista te sugiere, métele a Aeroméxico, métele a tal empresa, pero aquí esto es muy parecido, pero enfocado solo a las fibras, que yo, y últimamente hemos hablado, no sé por qué, en este inicio de 2021, hemos hablado mucho de fibras aquí en este programa, pero bueno, porque sin duda es un vehículo extraordinario de inversión, atractivo por la coyuntura, que ahora vamos a hablar de eso, y bueno, vamos a hablarlo de una vez, porque, a ver, ¿por qué digo que es atractivo? Porque evidentemente tenemos algunas fibras como las hoteleras que han bajado su precio por debajo de la mitad o a la mitad más o menos, Fibra Shop, por ejemplo, que también está dedicada a las plazas comerciales, que está muy amolada. Está 7 pesos. Es una oportunidad ahora. Fíjate, ahorita depende de la fibra, fíjate. Está fibra 1 sí la veo muy bien. Está en fibra 1, fibra Monterrey, Macquarie, Prologis, Terrafina, Upside, Nova, Plus, HD, Danos, Shop, Educa, Storage, In, Hotel y recientemente Fibra Soma. Esas son las 16 inmobiliarias, porque también hay fibras, pero de infraestructura, pero eso es otro boleto, ¿no? Sí, la de pero, Slim, las de Data, las de... Exactamente. Entonces, pues mira, las fibras, todo depende de cómo crezcan su flujo efectivo libre por certificado. Y qué tan rápido crezcan. Por ejemplo, hice un estudio... Pero explícale a nuestros radioescuchas, a quienes nos ven aquí también en estas plataformas, ¿cuál es ese flujo? Porque una cosa es lo que vale la acción, que por supuesto ahí hay que tener ganancia y sacar una ganancia respecto al valor de la acción, pero las fibras pagan rentabilidad, ¿no? O sea, pagan ese flujo, ¿a ese flujo te refieres? Sí, es que mira, las fibras tienen que repartir a fuerza el 95% de su resultado fiscal anual, mínimo por una ley, vez al año. eso es lo más interesante. Mínimo una vez al año. Repartirlo. Exacto, mínimo una vez al año, pero ojo, el resultado fiscal no es lo mismo que el flujo. O sea, una fibra puede tener un resultado fiscal negativo, pero puede tener flujo positivo y ahí no paga impuestos el inversionista. Nosotros. En este caso, ¿por qué? Mira, las fibras fueron creadas para, pues más por ventajas fiscales que por cualquier otra cosa y o sea, la fibra pues, es un fideicomiso, no es una empresa, no paga el ISR. Bueno, en ciertos casos sí lo paga, pero le pasan todo el impuesto al inversionista directo. Entonces, cuando te reparten a ti dividendos, por ejemplo, una fibra, o es el resultado fiscal o es retorno de capital. El retorno de capital, el inversionista no paga ningún impuesto y el resultado fiscal sí. Entonces, aquí a veces me ha llegado, por ejemplo, yo tenía dinero invertido en Macquarie y me llegó una vez en Cuspid, fíjate, en GBM no me mandan eso, pero en Cuspid me mandan, mira, tu dividendo. Y pagaste tanto de impuesto y tanto fue retorno a capital y otro fue utilidad fiscal. Entonces, más de la utilidad fiscal pagas impuestos como inversionista. Entonces, a ver, deben de llegar digamos que dos diferentes recursos al año, al menos una vez al año. Y no hablamos ya de GBM y de la otra plataforma, que bueno, ese es el lugar donde inviertes, digamos la casa de bolsa. Pero antes de eso, cuéntanos entonces, tiene que haber dos ingresos al año por lo menos, una vez al año por lo menos. Hay dos ingresos, bueno, te reparten nada más una vez y se divide entre dos para ver si pagas impuestos o no, que es el resultado fiscal y el retorno a capital. En el retorno a capital tú no pagas impuestos como inversionista. Y en el resultado fiscal sí, si pagas el 30% de eso. ¿Cuánto más o menos al año es el promedio en una buena fibra? Mira, pues una fibra te tienen que pues depende del precio, ¿no? El chiste es verlo no cuánta cantidad, sino el retorno en porcentaje, ¿no? O sea, si la fibra vale 10 pesos y te reparten uno al año, o sea, el CBFI vale 10 y te reparten uno, pues es 10% y a mí se me hace un muy buen retorno de dividendo nada más. El problema es que, por ejemplo, pues Fibra Plus, o sea, no todas reparten. Fibra Plus hizo su IPO en 2016 y son como una desarrolladora, prácticamente tienen muchos desarrollos en pipeline, no han tenido resultado fiscal positivo, han tenido pérdida fiscal. Entonces, no han repartido nunca. Creo que una vez repartieron muy poquito, pero pues ya son 5 años. Y es lo que hay que analizar. Pero, a ver, no te reparten eso, pero te reparten rentabilidad. Pues se supone, pero pues Fibra Plus, yo lo invertí personalmente, lo metí aquí en 15 pesos cuando estaba y la vendí en 11 pesos con pérdida. Porque aquí la clave para saber si vas a ganar o no lana con las fibras es que crezca su FFO
por CBFI. Esa es la clave. Sí, y depende del ritmo del crecimiento, ¿no? O sea, a la otra vez analicé a Fibra Prologis, cuánto ha crecido en los últimos 5 años en promedio, y ha crecido 3%, pues muy bajito. Y Fibra Macquarie, 7% aproximadamente. Ahí, entonces, pues Prologis es una inversión muy segura, pues sí, te dan un dividendo como el 5%, la mayoría son naves industriales dolarizadas, como el 65% de sus ingresos son dólares. Y pues para mí es una inversión para alguien con un perfil ya de retirado, ¿no? O sea, ya hiciste tu dinero. Y que quiere ganar en el banco. Sí, con el paso del tiempo va subiendo la acción también, ¿no? Sí, va a subir muy poquito. O sea, por ejemplo, a gente de mi edad, que están en sus 20s, por ahí, no... Nosotros que estamos en los 20 no nos interesa invertir en eso. No nos interesa. O sea, puede haber una fibra, por ejemplo, en Estados Unidos hay unas fibras que le rentan a los que hacen la marihuana, imagínate, que se especializan nada más en eso, y sus crecimientos del FFO por CBFI, ahí es por share, ahí no hay CBFI, pues son de doble dígito. Entonces esas son muy buenas empresas que puedes tener en tu portafolio, y aparte que te dan dividendos. Aquí depende mucho de en qué etapa de tu vida te encuentres para saber en qué fibra invertir en los mexicanos. De bote pronto, ¿cuál sería la mejor hoy para invertir y cómo pueden encontrar esta información en FibraSpy? La mejor fibra para invertir ahorita en este momento, para mí, pues serían las industriales, definitivamente, y en específico Macquarie, Fibra Macquarie. Están creciendo como al 7% su FFO por CBFI aproximadamente, y pues tienen un portafolio comercial también, son como 42,000 metros cuadrados de GLA, y los otros son como 3,5 millones de GLA de industrial, pero me ha gustado cómo han crecido su FFO por CBFI, que eso es lo más importante de todo. Y pues no están o sea, tienen un LTV, el loan to value es lo que te dice qué tan endeudados están respecto a sus activos, y están como al 35% por ahí, están muy sanos. Que eso es un tema muy importante. Ya quitaron el límite que antes ponía la Comisión Nacional Bancaria de Valores de lo que se puede endeudar una fibra. Ya es libre. Y eso pues va a abrir. Pero bueno, la mejor fibra, también Fibra 1, fíjate, Fibra 1 también tiene mucho potencial, ¿eh? De Gonzalo, aquí en mi libro, Titanes Inmobiliarios, lo entrevisto, por cierto, al buen Gonzalo, porque fue además la fibra. No, Fibra 1 está muy, muy subvaluada para mí, y han crecido, su FFO por CBFI lo han crecido de una manera como al 10 por doble dígito han crecido. Obviamente, pues ahorita, de hecho, próximamente voy a publicar un análisis de Fibra 1. Lamentablemente me hackearon y se me borró todo eso, pero se ve como el precio siempre va a subir el crecimiento del FFO por CBFI. Y Fibra 1 lo ha crecido bien, fíjate. Lo han ido creciendo bien, pero vino el COVID y cayó el precio con él. Pero a mí Fibra 1 se me hace una muy buena opción ahorita. Entre Fibra 1, Macquarie, Prologis, la verdad, en mi caso personalmente, pues no. Terrafina tampoco me gustó tanto porque vendieron un portafolio, un cap como el 10.5%, más o menos, 10%, y lo usaron para pagar deuda, que la deuda les sale como un 4%. No se me hizo lógico. Medio absurdo, pues, sí. Sí, no se me hizo lógico en mi caso, ¿no? Los de Upside, están haciendo muy buen trabajo, desarrollando caps del 13%. Sus desarrollos caps del 13%. ¿Y ellos tienen diversificado en qué nicho? No, es puro industrial, fibra offset. Lamentablemente no hay liquidez en esa fibra. Nada. Interesantísimo, de verdad, porque pues creo que usted puede darse una vuelta a su página. ¿Cómo te encontramos? ¿Fibraspy.com? Sí, si le ponen en Google Fibraspy, tal cual, ahí estamos, www.fibraspy.com. Y como les digo, se viene una actualización nueva, yo creo que a finales de este mes o principios de abril, y va a cambiar totalmente la plataforma y va a ser totalmente gratuita. Y vamos a irlo actualizando todavía más y más y más. Que está esa actualización, pero ya se tiene planeada otra para pues, resolver este problema. A ver, ¿le voy a meter dinero sí o no? Así de sencillo. Es lo que queremos que... Es interesante, hay que darse una vuelta, mi querido Alejandro González, cofundador de Fibraspy. Gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario. Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario.
Inmobiliarias recomendadas. Es un gusto saludarle y compartir las inmobiliarias recomendadas con quienes desean comprar, vender o rentar y buscan acercarse con los expertos. Y el día de hoy arrancamos desde la capital con Quality Inmobiliaria Franquicias, ubicada en Calzada de los Leones número 117 en la Colonia Las Águilas. Usted podrá consultar toda la información en su página web www.quality.com.mx. Y ahora nos vamos hasta Puebla con la inmobiliaria Lado y Asociados, ubicada en 21 Poniente 3701 en la Colonia Belisario Domínguez. Su página web es ladoyasociados.com. Y regresamos hasta la capital con la inmobiliaria Century 21 Universum, ubicada en Laguna de Términos número 196 en la Colonia Granada. Su página web es www.c21universum.com. Volvemos hasta Puebla con Vive Inmobiliaria, ubicada en 21 Poniente número 3701 en la Colonia Belisario Domínguez. Ya para finalizar, regresamos con la inmobiliaria Delta, ubicada en Lomas Verdes número 640 en Naucalpan de Juárez. Puede encontrarlos en Facebook como @inmodel. Hasta aquí con las inmobiliarias recomendadas. Hemos llegado al final de esta emisión de Mundo Inmobiliario. Gracias por acompañarnos. Recuerde que puede usted compartir y escuchar el podcast completo. Escríbame, siempre me dará gusto atenderlo en mis redes sociales. Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Y también recuerde que nos escuchamos aquí en esta emisión por el Heraldo Radio en toda la República Mexicana y algunas ciudades de la Unión Americana. Todos los jueves aquí en punto de las 10 de la noche y los sábados también. La hora de Vive las Rentas de Mundo Inmobiliario, todos los sábados a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde. Oiga, comparta y recuerde que hay que invertir siempre en ladrillos, pero no en cualquier lugar. Y recuerde, la fórmula del éxito es convertirse en inverpresarios, invertir, emprender, invertir, pero siempre en el activo más resiliente, que justamente son los inmuebles. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo programa. Soy Luis Ramírez. Hasta la próxima. Legal Global Consulting presentó Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario.